Bienvenidos a una nueva edición de Revolución en Valores. Hoy para conversar acerca de un tema muy importante para todos ustedes, para la familia argentina, para el bolsillo de cada uno de ustedes allí desde su casa. Nosotros nos ocupamos de temas vinculados con la política, con la actividad judicial, con cuestiones sociales, pero es muy importante, trascendente poder conversar acerca de lo que sucede en la economía real. ¿Qué está pasando en el mundo? Sabemos que estamos en un año de elecciones, que la campaña al parecer estaría tomando la atención en todos los medios, pero debemos correr ese velo, señoras y señores, para poder cuidar nuestra economía y estar informados, estar a la vanguardia con lo que está sucediendo en el mundo y con el impacto que ello en poco tiempo nomás va a tener en la vida de cada uno de nosotros. Para esto y mucho más convocamos un especialista, un amigo de la casa. Con nosotros el señor Roberto Ruarte. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Rita? ¿Cómo estás? Placer, un placerazo tenerlo. Bueno, quienes nos siguen saben que usted es un amigo de la casa, nuestro especialista en temas de economías, de mercados y de negocios, Roberto. Importante hoy, como conversábamos detrás de escena, que la gente desde su casa pueda comprender primero desde lo macro lo que está sucediendo en el mundo, porque hay miradas un tanto apocalípticas respecto a lo que puede llegar a suceder en la bolsa, más que nada, bueno, la mirada puesta en Norteamérica, ¿no? Que eso impacta, o en los mercados asiáticos, el impacto que pueda ello tener en nosotros, en los mercados emergentes, en los países latinoamericanos. ¿Cómo estamos a nivel macro viviendo los negocios y los mercados? Sí, yo creo que la situación en el mundo que se dio después del COVID ha generado una situación muy similar a lo que un argentino puede entender bastante. Los bancos centrales, para tratar de hacer frente a la situación tan crítica que tuvimos ante una pandemia mundial muy importante, han emitido muchísimo dinero, tanto la FED como el Banco Central Europeo, como los 5 bancos más importantes, que son el Banco de Inglaterra, el Banco Suizo y el Banco de Japón. Todos ellos han emitido mucho dinero para tratar de que la economía no se quebrara en ese sentido. Esta emisión ha sido monstruosa y esta emisión lo que ha apuntalado muy fuerte ha sido la economía financiera. Y realmente lo que está pasando hoy en Estados Unidos es algo que los argentinos tenemos una cultura muy grande, que cuando vos emitís mucho, la inflación de corto plazo de Estados Unidos está siendo muy alta. Estamos en el orden del 5.8-6% de un mercado tradicional cuya inflación nunca supera el 2 o el 3% en ese sentido. Entonces hoy estás teniendo una inflación fuerte. Después del COVID tuviste un dólar débil en Estados Unidos y en ese contexto de dólar débil tuviste una subida muy fuerte de commodities. Los commodities en realidad le pegan como viento de cola a Argentina. Yo te diría que no hay ningún ciclo de commodities favorables que Argentina no haya sido beneficiado. Debemos remontarnos a la época de la dictadura, pero fíjate que el ciclo de Argentina coincide un poco el ciclo bursátil y financiero de Argentina con el ciclo de commodities. Los commodities tuvieron un ciclo muy importante, fue con un dólar débil entre el año 83 al 92, y Argentina ahí fue donde descolló la bolsa argentina, donde tuvimos ahí, primero se fueron los militares, vino Alfonsín, a pesar de que Alfonsín en la economía mucho lo aplazaron, el mercado financiero empezó a recuperarse fuertemente desde 1982 y 1985. Y te diría que tuvo el corolario con Menem, cuando vino el plan de convertibilidad y el mercado estalló en ese sentido, en donde hubo mucha confianza por las medidas que se estaban tomando en dicha oportunidad. Fíjate que del 85 al 92 coincide con el dólar débil y coincide con una época de fuerte subida de commodities, básicamente representado en el petróleo. Luego tuvimos un dólar muy fuerte, que eso es malo históricamente para los mercados emergentes. Del 92 al 2001-2002 tuviste caídas muy fuertes de emergentes y también que terminó con la crisis de Argentina del 2001-2002, pero antes tuvimos varias crisis. Tuvimos el tequila, tuvimos la crisis asiática, tuvimos la crisis rusa,
tuvimos, bueno, finalmente la crisis brasileña, la caipirinha y también la nuestra. Pero ¿por qué? Porque teníamos un dólar muy fuerte con Clinton. Un dólar muy fuerte, entonces en ese dólar fuerte, ¿qué pasó? La aspiradora era Estados Unidos. Estados Unidos, la bolsa no paraba de hacer récords. Pero vos fíjate, cuando vuelve el dólar débil de 2000 al 2008, fue el boom de emerging market. Subieron los commodities, el oro pasó de $200 a 1.900, el petróleo de $10 a 147 dólares, subieron fuertemente los cereales, los agropecuarios, y eso generó un viento de cola para el primer gobierno de Néstor Kirchner, y la bolsa argentina y los mercados financieros argentinos fue muy, muy fuerte. Después, en el 2008 al 2016, tuviste nuevamente un ciclo de dólar firme, y commodities débiles. Y eso ha generado también fuerte caída en los mercados emergentes. A partir del 2016, interrumpido por el 2020, para mí estamos en un ciclo de dólar débil y de commodities firmes. Y eso va a generar que los emergentes van a ser firmes. Nuevamente, nos guste o no nos guste, el gobierno de turno tiene viento de cola. Y cada vez que hemos tenido viento de cola, independientemente de quién gobierna Argentina, Argentina ya ha empezado a ir mejor porque tenés una entrada de dinero y de divisas muy importante desde el punto de vista. Argentina es un país comoditizado, es un país que tiene fuerte riqueza en alimentos, tiene también litio, tiene petróleo, tiene energía, y da la sensación de que le tiene que ir bien si vienen vientos de cola en ese sentido. Yo sé que hoy la señora que nos está mirando dice, ¿de qué está hablando esta persona? Claro. Cuando todo lo que se escucha es un desastre o es un caos en ese sentido, pero da la sensación de que vamos a tener vientos a favor en ese sentido, no vientos en contra como lo tuvo otro gobierno, ¿no? Entiendo, Roberto. Claro, y esta ventaja comparativa nos la brindarían los commodities, como en tantas oportunidades lo has señalado, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, lo que uno ve en esta etapa, en este punto de inflexión provocado por la pandemia, es como si el mapa geopolítico se hubiera invertido, pero además nos hubiera equiparado a todos. Primero porque antes era característico hablar de un proceso de inflación y de hiperinflación de países como el argentino, como el nuestro, pero ahora, bueno, ya nos señalás que en Estados Unidos han emitido por tal o cual situación, pero hay un fenómeno inflacionario generalizado, al parecer, ¿no? O al menos de los países que lideran, y eso traería aparejada una crisis inevitable. Ahora bien, también se habla en muchos nichos de economía y de redes sociales y demás, de esta necesidad de que la gente acopie alimentos, porque realmente lo que se viene va a ser algo grave. Sin lugar a dudas, nuestra idea es transmitir noticias, no asustar a la gente, pero sí poder dar una respuesta a esto que circula por muchos medios. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? No, yo creo que estás en el sentido correcto. En definitiva, Estados Unidos hace mucho que no tiene una experiencia inflacionaria. La última fue en la década del 70 y recién estuvo inflación hasta el 81-82 que empezó el Reaganomics. Y realmente yo creo que ellos están subestimando el tema inflacionario. Este año están hablando de un tapering, porque la Fed normalmente compra activos y tiene la tasa de interés cerca del 0% y dicen hasta el 2023 lo va a tener allí. Y da la sensación que eso, el dinero que ahí está tan, digamos, abundante en el mundo por la excesiva liquidez, con tasas prácticamente cero, te hace que haya tasas de interés reales negativas. En tasas de interés reales negativas significa que vos un bono hoy de 10 años de Estados Unidos rinde 1,30% y la inflación esperada está arriba del 2%. Y la inflación de este año está en el 5,8%. Y como bien decís, los bienes que son, digamos, escasos, como puede ser los alimentos, como bien señalas vos, da la sensación que pueden sufrir una escalada de precio muy importante y más por el efecto que estamos viendo de la pandemia, que mucha gente necesita obviamente alimentarse. Y da la sensación que ante un bien escaso, cuando vos tenés mucho dinero, ya tenemos la experiencia argentina, generalmente suben fuerte de precio. Yo creo que la soja tuvo un descanso, llegó a tocar $1.600, que la soja lo sigue mucho el argentino, estamos hablando por bushel, y llegó a bajar hasta la zona de $1.300 aproximadamente. Ajá. Yo creo que va en los máximos la soja. Y yo creo que los alimentos van en los máximos, el maíz, la soja.
está muy firme el azúcar, está muy firme el café, está muy firme el ganado en pie en el mundo, es lo que vos estás diciendo. Es decir, se está notando de que todos los bienes que son escasos están empezando realmente a subir fuerte de precios. Creo que han corregido, creo que el dólar se tomó un respiro, pero me parece que viene otro round de dólar débil en el mundo, de fuerte subida agropecuaria, de fuerte subida de commodities, y yo creo que ahí nos va bien a los emergentes. Lo que pasa es que los emergentes están en términos de valor a niveles récord como en el 97 o 98. Es decir, hoy, si yo comparo el índice de Emerging Market con lo que vale Wall Street, hoy vale exactamente lo que valía en el 97 y 98. Es decir, estamos en un escenario para mí muy similar de lo que tuvieron en la época de Clinton, cuando estaba terminando, en donde tuvimos un dólar muy firme y eso destruyó los mercados emergentes, y ahora se está viendo una nueva recuperación de commodities y creemos que los mercados emergentes latinoamericanos van a ser beneficiados de ese sentido. Yo soy vendedor de mercados centrales y apuesto por mercados emergentes. Emergentes, hace tiempo, hace rato ya lo venís mencionando. Roberto, un placer. Bueno, vas a seguir visitándonos, Dios mediante, para informarnos cómo va la actualidad económica y financiera, y prontito compartiendo algunas noticias que sabemos que tenés y proyectos que tenés para nuestra querida Argentina. Muchísimas gracias por tu participación. Rita, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.